palabra la asambleísta Natalie Viteri. Gracias, señora presidenta encargada. Lindo discurso de un lado, lindo del otro. Tal vez todos terminen siendo lindos. Lo único que no es lindo y que a nadie le agrada es que después de que ya pagan impuestos altísimos como teníamos para el nivel de ingreso, me refiero a la clase más pobre y a la clase media, porque la clase alta sabemos que no va más allá del 1 o el 2%, a quien debieron ponerle los impuestos, como era el supuesto espíritu de la ley, y no, a ellos se los beneficia muchísimo. Yo estuve presente por pedido expreso en 2 sesiones de la comisión que trató este proyecto de ley, y era increíble que primero no se sentaban a realizar la sesión si no llegaban ciertos asambleístas. Y estos ciertos asambleístas estaban reunidos todo el bloque en un piso donde otro asambleísta tiene su oficina, determinando lo que esa comisión tenía que votar, porque tenía que votar. Punto. No importa quién fuera, no importa quién hable, llegaba y decían, cuando no les convenía, no habían terminado de hacer ese informe, el asambleísta ponente, que hoy por hoy ya no lo es que no lo mis asesores no lo han terminado. Eso era algo que preparaba la comisión, no, sus asesores. Cuando los de la comisión exponían, y exponía yo también, viendo que ni el informe que había presentado en mayoría era beneficioso, peor el espíritu original de esta ley, que es la que nos rige, ni el que prepararon para segundo debate, todo, y se los decía ahí, era una grosera y grotesca ayuda para los más ricos, para los que venden acciones en las bolsas de valores, a los que no se les va a cobrar impuestos, para los que, es más, la venta de acciones ya ni aparece siquiera en la ley de régimen tributario, porque los que defendían estos, obviamente, son la clase más adinerada, que tienen acciones que cuando las vendían significaba un pago elevado de impuesto a la renta para ellos, pese a los muchísimos ingresos de millones de dólares que reciben por utilidades, aunque no trabajen en esas compañías. Pero aún así reciben millones de dólares por sus utilidades. Entonces este proyecto de ley favorecía también a los bancos. Decían que era para recaudar 1.200 millones, que eso iba a ayudar a que se suban los bonos. No ha subido ninguno porque nadie recibe más bonos y hay muchísimas personas que tienen capacidades, personas con capacidades, con discapacidad o personas con enfermedades catastróficas y no tienen acceso a ello porque tienen que cumplir primero una serie de requisitos para poder acceder. Luego decían que esta asamblea pues no tiene la forma de hacerlo porque en aquella vez se votó por el informe al primer debate, el informe al segundo, la moción del asambleísta Luis Esteban Torres y por la moción de la asambleísta Mireya Pazmiño. Y que por ende, como no se logró el archivo, el presidente dijo, bueno, no la archivaron, entonces yo voy a promulgarla por decreto ley. Pero no leyeron el artículo correspondiente de la ley, donde no dice pues que en un segundo, último y definitivo debate, lo único que puede hacer la asamblea, según el mismo artículo 140, más aún en estos proyectos de carácter económico urgente, solo dice, cuando en el plazo señalado la asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto de ley. No dice archivo. Donde dice archivo y que por lo cual se cogieron del Ejecutivo para mandar al registro oficial esta ley fue el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla del informe para primer debate, señores. Basta con leer y no interpretar. La ley es clarísima. Para el informe de primer debate, y en el último inciso dice que el Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto de ley. Pero en primer debate, no sean así con la gente, por no decirles otra cosa. Pero solo se puede aprobar, modificar o negar en este segundo debate. Y le pido a través de Secretaría que se lea la moción
del asambleísta Luis Esteban Torres en aquella sesión de segundo, último y definitivo debate. Señora presidenta, con su venia. Por favor, proceder, señor secretario. Con su autorización, presidenta encargada, damos lectura ¿Con del cuántos votos fue aprobada, perdón? oficio fechado a Quito, 26 de noviembre de 2021. El asunto del mismo reza lo siguiente: moción para negar el informe de mayoría del segundo debate del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 con calificación de urgente en materia económica. Abogada Guadalupe Llorio Abarca, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración, con un cordial saludo dentro de la reinstalación de la... pertinente, por favor, señor secretario, en relación a la moción que presentó el asambleísta. Por medio del presente me permito mocionar. Mociono se niegue el informe de mayoría del segundo debate del proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19 con calificación de urgente en materia económica, y en su lugar se proceda a decidir sobre la votación del informe de minoría contenido en el memorando número AN-ZLCB 2021-081-M de 18 de noviembre de 2021. Atentamente suscribe el asambleísta Luis Esteban Torres. Gracias, señor secretario y señora presidenta. Como se ve ahí, ¿y cuál fue la votación? Solo para refrescar la memoria, aunque todos se la saben de memoria. 92 votos, se lo digo más rápido. 92 votos negaron el informe para primer debate. El asambleísta en ese entonces, Francisco Jiménez, tenía el derecho por ley de decir a la presidenta entonces de la asamblea que le conceda que regrese a la comisión para él en un plazo preparar otro informe y presentar. Pero increíblemente, habiendo perdido su informe para que sea aprobado y siendo del gobierno la ley que provenía, él dijo: señora presidenta, yo renuncio a mi derecho. ¿Quién, en su sano juicio, que está respaldando un proceso de proyecto de ley, más aún, que proviene del gobierno y es de su bloque, renuncia al derecho, después de haber perdido, de presentar otro informe que la asamblea apruebe? Solo aquel que sabe y conoce cuál sería el destino final de esa ley, aunque no presente una reforma, tal cual lo hacían en las comisiones, no aparecía, decía que sus asesores, luego aparecían más tarde, 2 horas después, no hacían caso a nada de lo que se decía, quien fungía en ese momento de presidente no podía decidir porque tenía que esperar la orden de otra persona de esa misma comisión, que se reunían en bloque arriba, etcétera. Todos lo vivimos, no nos lo contaron, lo vivimos. Y lamentablemente en ese momento la mayoría era otra, ¿verdad? Y no solo era una mayoría que se da por votos, sino que se imponía la fuerza. Tras no hacerlo, habría alguna consecuencia, no sabemos cuál, pero habría. Entonces, así era como se obtenían los votos en ese momento. Y el informe de minoría también perdió. Ergo, como la ley dice y la Constitución, la asamblea solo podía, en ese momento del segundo debate, aprobar, fue negado. Modificar, renunció a su derecho. O negar el proyecto de ley, fue negado, y el informe de minoría también. Eso era que cualquier abogado y estudiante de derecho debe saber, que si solo te dan 3 opciones y de las 3 gana una, que negó, eso era todo, no teníamos que mandar a archivar ningún proceso de ley. Pero como en ese momento no les daba hacer caso a la ley y a la Constitución, de la que ahora dicen que entonces cómo es posible que en esta asamblea ya no me sorprende y bla, bla, bla. Claro, en ese momento tampoco les sorprendía que no hagan caso a la Constitución y hagan lo que prefieran. Y usen a la justicia para inmiscuirse en esta asamblea, como en otras instituciones, también como les conviene, como sigue siendo hasta hoy, como hay audios que dicen: entonces yo te dije, y ya sabías que en el Consejo de Participación Ciudadana te dije que no iba a estar nadie. Unas voces ahí que salen en los noticieros de alguien pues que no es funcionario público, sino era ad honorem, pero ya rapidito lo cambiaron a público. Terrible. Así era como se manejaba en ese tiempo, para que lo recuerden bien. Pero aquí no se hizo nada por los más pobres, no se ha hecho nada hasta ahora, después de toda la recaudación que hay. Reclaman hospitales, más seguridad, educación. Claro que sí, lo vamos a reclamar luego ir siempre. concluyendo su intervención. Gracias, señora presidenta. No debió contarme el tiempo de exposición del tiempo que habló el secretario, como usted lo pide en sus exposiciones. Pero
Dicen que pedimos todo esto. Claro que sí, y lo vamos a exigir siempre porque pagamos impuestos, no porque nos deben subir impuestos. La subida de impuestos no genera ninguna reactivación económica y eso lo sabe cualquiera que estudie economía o que por lo menos tenga un negocio o que alguna vez haya generado una fuente de trabajo. No genera reactivación económica porque nadie va a comprarles nada. La gente restringe sus gastos. Así es que esta derogatoria, según el artículo 140, es procedente por esta Asamblea Nacional. Gracias, señora presidenta. Y que vivan los ciudadanos del Ecuador. Tiene la